El 20 de marzo de 1928, Virginia le cuenta a Vita con mayúsculas y exclamaciones que Orlando está terminado. Le pregunta si anoche ha sentido un crujido en su fino cuello blanco en el momento exacto en que ella lo asesinaba en la ficción. ¿Hay acaso alguna otra clase de amor que no sea idealizado y perecible? He vivido dentro de ti todos estos meses y ahora que he salido me pregunto, ¿cómo eres realmente? ¿Existes? ¿Te inventé yo? Eso es parte de la introducción del libro Escríbeme Orlando, Cartas a Vita Sackville West 1922-1928. La introducción que cita, por supuesto, las cartas está escrita además por la destacada escritora peruana Gabriela Wiener y la traducción estuvo a cargo de nuestro invitado, así que le damos la bienvenida en este momento a Ángelo Narváez León, quien estuvo a cargo de la traducción y las notas de este bellísimo libro, que es parte además de la colección Perdita de Banda Propia Editora, que lleva un buen rato rescatando escrituras de mujeres para además poner en contexto, ¿no?, alguna parte de su trabajo, para ayudarnos a repensarlo, para visibilizarlo, celebrarlo también. Yo soy muy, muy fan de esta colección Perdita de Banda Propia y que se suma entonces este libro, Escríbeme Orlando, Cartas a Vita Sackville West. Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Ángelo? ¿Cómo te pilla esta mañana de miércoles? Hola Antonella, buen día. Bueno, gracias por la invitación y me pilla bastante bien. Veo que se nubló un poquito, pero hubo un sol tempranero, pero bueno, siempre encantado de poder conversar sobre Virginia y sobre los proyectos que uno intenta trabajar de manera más o menos gregaria. Sí, bueno, hay varias cosas que me parecen interesantes respecto a este libro. Primero partamos por la lógica epistolar, ¿no? A mí siempre me da mucho pudor leer libros epistolares, porque claramente uno está ahí de boyerista, esto no fue escrito para uno, ¿cierto? Es comunicación privada que uno entra a conocer, ¿cierto? Y a partir de la cual uno puede obtener un montón de referencias, un montón de contextos y un poquito la cocina detrás de el ejercicio creativo, ¿no? ¿Cómo fue para ti como traductor acercarte a estas cartas de Virginia Woolf y qué sientes tú que se descubre en ellas? Fue algo perdón, que se acaba de cruzar el gato. Fue algo bien complejo, bien doloroso en algún punto, doloroso en el sentido que, como tú dices, entrar a las cartas siempre entrar a un nivel de intimidad para el cual de entrada uno no está necesariamente preparado, uno no sabe lo que se va a encontrar. Uno las lee, las sistematiza, las registra, pero hay un punto donde uno comienza a empatizar y también a ofuscarse y a molestarse, a disgustarse con lo que va sucediendo en una trama que no es pública, ¿no? Que es mucho más contradictoria, es vacía, es ambigua, tiene un montón de aristas que quedan abiertas porque luego se resuelven en encuentros personales, ¿no? Entonces Claro. uno queda como un cierto mosaico de relatos de una biografía, eh, donde a veces uno entra, intenta seguir un hilo y se encuentra con qué es lo que a nosotros nos interesa particularmente en los proyectos que hemos trabajado juntos con banda propia, eh, es ir desmantelando un poco la idea como totémica y monumental de las escritoras, ¿no? Que por supuesto que lo son también, pero ir entrando desde esas fragmentaciones y esas fragilidades, esas inconsistencias que particularmente las cartas y los diarios lo dejan muy sobre la mesa, ¿no? Ujú. Claro, y además tu trabajo, además haciendo las notas, ¿no? Como tú dices, hay ciertas cartas que se refieren a encuentros. Así como viniste la otra vez, o viniste y me dejaste esto y no nos vimos, o la conversación que tuvimos X, ¿cierto? Esa para compartimos. O a veces, por supuesto, nosotros tenemos las cartas de Virginia, no tenemos las cartas de Vita. Pero en algunos momentos tú si pones nota al pie, la carta de Vita, ¿no? Vita le dijo en la carta anterior a Virginia esto para que nosotros podamos entender. Cuéntanos también sobre ese proceso de selección de cuándo para ti era necesaria que también apareciera la voz de Vita. Lo ideal, y en esto hay que ser súper honesto, obviamente hay una cuestión como editorial y una cuestión de magnitud que uno tiene que ir dialogando siempre, pero en algún momento la idea era hacer la correspondencia cruzada completa, ¿no? Que Ujú. entre Vita y Pero Virginia, este libro ya es que grande, ¿no? sigue bien grande, tal cual, y no son todas las cartas que le envía Virginia a Vita, sí son todas las del periodo, pero faltan casi 15 años de cartas posteriores al 28, ¿cierto? Ujú. Hasta que Virginia decide suicidarse. Eh, y el problema ahí obviamente hay una cuestión un poco simple, poco
cotidiana, que es la dificultad de los derechos de las cartas de Ujú. Vita, ¿no? Pero por eso la lógica del fragmento, de poder citar solo algunas partes de las cartas nota a pie, lo decidimos de esa manera. Y usualmente se hizo, o lo pensamos en esos momentos donde uno ya sentía la urgencia y la necesidad, si ya estuvo escarbando en esa lógica tan íntima de saber que le está respondiendo a la otra persona, particularmente en procesos muy minuciosos y de viaje y de distancia, ¿no? En muchos momentos de las cartas, Vita está en lo que hoy día es Irán, que en ese momento era Persia, ¿no? Ujú. Al menos para el lenguaje occidental, y uno dice, bueno, uno tiene aquí todas las cartas, la angustia, los dolores, el afecto arrojado sobre esa escritura de Virginia, y uno dice, bueno, pero ahora tengo que un poco intentar entender qué le está respondiendo Vita para comprender en algún grado por qué cambia de una línea a otra, de una carta a otra, de un párrafo a otro, a veces de manera tan vertiginosa el tono con el que escribe Ujú. Virginia, ¿no? A veces como que se arroja completamente al amor, al afecto más amoroso, al amor más afectivo, y la carta siguiente es una suerte de reto, en el sentido de duelo, ¿no? Como una provocación. Son cartas tensas, no son cartas melosas que uno podría decir como, oh, qué lindo el amor, en el sentido más tradicional, sino que hay una tensión implícita que a veces estalla, ¿no? Y se vuelve muy explícita. Hay una, una disputa incluso por las formas de escritura, y eso necesariamente tenía que aparecer en algún punto con esas notas donde incluimos la voz de Vita como un diálogo, digamos, también un poco de mosaico, ¿no? Sí, y además porque a partir de esas notas que tú incluyes, podemos también entender la brillantez de Vita, ¿no? Vita también era una poetisa, era una mujer muy, muy, muy brillante y podemos entender el enganche de Virginia Woolf respecto a ella. Sí, sí, es una suerte hoy día diríamos como niña genio, niña prodigio, ¿no? Vita. Comienza a escribir relativamente joven, ya es más Vita que Virginia, y se gana los premios de poesía relativamente joven. En castellano no se conoce tanto, si bien hay varias cosas, tres o cuatro novelas traducidas al castellano, en realidad tiene una obra muy amplia. Y en la época, y eso siempre suele ser muy injusto con escrituras, cómo pasan a la historia, en su época Vita era muy, muy conocida. No me atrevería a decir que más conocida que Virginia, porque en realidad Virginia desde que escribe Orlando un poco subvierte todo ese orden y pasa a ser una figura mundial importantísima, y ya a fines de los años 20 la están traduciendo al italiano y a principios del 30 al alemán, digamos, Ujú. Orlando. Sí. Es un fenómeno editorial brutal, y Vita queda con una suerte como de celebridad un poco más inglesa, ¿no? Como más cercada dentro de la lógica de la isla. Claro. Ahora, hay que decir que Orlando, que es el libro que lo cambia todo, no existiría sin Vita, porque Vita es Claro. básicamente la persona que inspira a este personaje. Y además también ahí aparece otro juego, ¿no? Que por eso escogí leer ese fragmento de lo que escoge también Gabriela Vianer para referirse al libro, y es ese momento en donde también, ya que no puedo tener a la otra, a mi sujeto amoroso cerca como quisiera, me apropio de ella a través de un personaje, me inspiro en sus amantes, me inspiro en su mundo, pero al mismo tiempo soy yo quien manda, ¿no? Es mi relato en el que va a pasar, y por supuesto para mucha gente Vita va a ser el Orlando de Virginia Woolf, y eso también es muy entretenido de leer en el libro, de cómo ella le va dando pistas, ¿no? De cómo está construyendo a este Orlando, y eso, claro, para quienes amamos la literatura, es muy fascinante ver un poco la cocina y las fuentes de inspiración. ¿Cómo fue para ti, Ángelo, ese ejercicio, ¿no? De pensar en Orlando como esta novela fundamental de la historia de la literatura inglesa, y al mismo tiempo conocer aquí, a través de estas cartas, cómo se fue gestando aquello? Hay algo que fue muy decidor en todo eso, que como proceso, digamos, previo, bueno, este libro, como para situarlo, lo comenzamos a trabajar hace 4 años, digamos. Fue mi terapia de pandemia, la traducción del libro y todo lo que le tuvimos que investigar en términos de diario, novelas cruzadas y todo lo que todo lo que orbita alrededor de las cartas. Y ahí pasó algo muy interesante, que fue entrar a los diarios y a las cartas de Vita también con otras personas. ¿Por qué es tan importante esa reacción de Vita? Porque así pudimos ir viendo de manera cada vez más clara cuál era la reacción de Vita a los avances de Orlando, cómo se sentía ella siendo expuesta de esa manera, ¿no? Porque hoy día la novela la recibimos y la leemos como una novela modernista que inaugura una trayectoria, ¿cierto?, donde se dibujan ciertas cosas,
pero en la época es bastante explícita la pretensión de Virginia de hacer una biografía. Hoy día forzadamente decimos como una biografía novelada, ¿no? Y como que le ponemos adjetivos, pero Virginia dice, me propongo como proyecto reinterpretar o reelaborar lo que entendemos por una biografía. Ese es su proyecto. Entonces son dos cosas paralelas que se codeterminan en algún punto. Repensar cómo se puede hacer una novela más o menos que rompa con los esquemas tradicionales y cómo se puede hacer también una biografía. Y en ese cruce aparece en una nota al pie casi al final del libro, ya no cuando Vita le escribe a Virginia y le dice, me encantó el libro, pero también siento que estoy como arrojada al ojo público, ¿no? Ujú. Y en la época así se leyó. Todo el círculo de Bloomsbury, del cual eh, Virginia pertenece mucho más y Vita un poco orbita alrededor de eso, leen el libro como una biografía, lo leen literalmente como una exposición biográfica de una persona que ya era una figura pública, donde además se escarban, y esto es muy importante, amores que eran públicos para ellos, para el círculo de Bloomsbury, pero que en la época en Inglaterra todavía eran perseguidos judicialmente. Claro, Digamos, claro. no era tan fácil como era un riesgo muy grande publicar Orlando. Ahora, Fue una novela muy escandalosa, digamos. igual digamos que Orlando es una novela que en donde el personaje viaja en el tiempo, en donde el personaje en Sí, sí, distintos sí, sí. tiempos es un hombre o una mujer. Entonces, claro, uno podría decir que trabaja con el género de la fantasía, ¿cierto? Virginia Woolf para poder un poco esconder esto, aunque para quienes sabían era bastante evidente. Ahora, antes que se me vaya el tiempo, Ángelo, me parece que otra cosa que aparece también en estas cartas y que son súper interesantes y que a veces quedan en un poco en las sombras, ¿no? Es el rol como editora de Virginia Woolf. Virginia Woolf junto a su marido, además de ser parte, por supuesto, del fundamental círculo de Bloomsbury, donde también estaba T.C. Eliot y Keynes, entre otros, fue editora de Howard Press, que sacó libros muy, muy importantes durante esa primera parte, ¿cierto?, del siglo XX. Y acá en las primeras cartas, especialmente porque ella se acerca a Vita como editora. Y es muy interesante Claro. ver cómo le empieza a coquetear de a poquito, ¿no? Y como que le tira así como unos enganches, así como te imagino desnuda en una tina, ¿cierto? Cual ninfula, no sé qué. Y después sigue hablando de, oye, por favor, mándame el libro, ojalá que nos juntemos a editar, ¿qué te pareció esto? No sé qué. Es muy curioso su coqueteo, ¿no? Pero también yo creo que visibiliza el tremendo trabajo que hizo Virginia Woolf como editora y que a veces queda, por supuesto, soslayado por este tremendo aporte significativísimo que hizo como escritora. Y me parece que también es importante rescatar eso de estas cartas. Sí, al menos hasta, y sí, voy a insistir en esa idea, al menos hasta que se publica Orlando, que trastoca todo lo que, trastoca toda su vida en última instancia, se vuelve una estrella muy rápidamente. Hasta el 27, Virginia es más conocida en Inglaterra como editora que como escritora, siendo ya importante como escritora, por supuesto que sí, Ya porque había, ya tienen había, ya una, había publicado Las Olas, ya había publicado la sí, señora Dalloway, digo, antes de Orlando. sí, y ahí tienen una habilidad como proyecto editorial de publicar muy buenas primeras ediciones, de reconocer muy bien eso que se está renovando en la escritura. Pensemos que es un periodo post Primera Guerra Mundial, donde ya se viene todo trastocando, y un poco que aparece, no aparece tanto en las cartas, pero sí aparece en las novelas, ya se vuelve un poco el fascismo, ¿no? Cómo va tomando forma, y eso queda muy bien permeado en su labor editorial, donde lee muy bien lo que hoy día entenderíamos como una perspectiva crítica para publicar. Y ahí, por supuesto, que, por ejemplo, La Tierra Baldía de Eliot es un poema que pasó a la historia como una cosa magnánima, y otras editoriales inglesas no la querían publicar. Es Virginia quien publica ese poema, quien lo elige y quien considera que hay que interpretar a Eliot como un poeta que se dedique solo a la escritura, y hace unos grandes esfuerzos para que sea así, pero también tiene algo un poco más artesanal, que es Virginia, quien hace trabajo de edición con los tipos móviles, digamos, está poniendo de una letra Ujú. por una libros de 600, 700 páginas, donde está incluido lo que probablemente le generó más ganancia y visibilidad posterior a la editorial, que es el establecimiento de las obras completas de Freud en inglés, Ujú. ¿no? Que eso sucede entre los años 20 y 30, y ahí aparecen un par de notas, o en un par de referencias en la nota de traducción, que Virginia dice, yo en realidad no he leído Freud, no me interesa mucho, pero en realidad leyó
todo. todo lo que pudo haber leído porque en el fondo era la editora en inglés de Freud, ¿no? Ahora, ni más ni No menos, solo de Freud. yo creo que eso es tremendamente importante. Además, estamos hablando en los años 20 cuando Freud no era una figura No, para nada, para nada. segura, diríamos, ¿no? O sea, es como uno dice, bueno, Freud ya está listo, va a tener sus lectores. No, no, no. Aquí se está recién introduciendo el trabajo de Freud Sí, sí. en Inglaterra. Así que es tremendamente, tremendamente importante en términos de transformaciones culturales, de las que va a ser parte Virginia Woolf. Y todo eso está acá en este libro. Hay, entonces, romance lésbico, hay inspiración literaria, hay trabajo editorial, hay la cocina de la escritura y hay mucho cotidiano. A mí me dio mucha risa también ese cotidiano de yo venía, estoy en ahora sentada aquí frente a la chimenea escribiendo, etcétera. También ese imaginario, porque a veces uno piensa que los libros maravillosos aparecen así como se sentó el escritor o la escritora y ¡fum! Aparecieron, ¿no? Sino como el trabajo duro que hay detrás de eso también lo podemos ver en este libro. Escríbeme Orlando, Cartas a Vita Sackville West, 1922-1928, publicado por Banda Propia Editoras, que además, como toda esta colección Perdita, en donde se publican trabajos de escritoras mujeres relevantísimas de cualquier momento de la historia, tiene una introducción de una escritora contemporánea, en este caso de la gran escritora peruana Gabriela Wiener, y fue traducido y tiene además las notas que ustedes pueden leer en el libro por nuestro invitado Ángelo Narváez León. Ángelo, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, muchas gracias a ustedes y cuando quieran. Siempre un agrado. Ya, porque estés muy bien, Ángelo, que tengas buen miércoles. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.